Al final creo que he decidido hacerlo con la cámara frontal porque se ve mucho mejor, porque tengo más dominio del plano y porque tengo más dominio de cómo me estoy viendo, que es una cosa que me trae bastante por el camino de la amargura. Hola a todos, aquí estoy otra vez después de meses y tengo que confesar que estoy terriblemente nerviosa, se pierde muchísimo la costumbre en esto de grabar. Para aquellos que ya me conocéis, no os extrañará que quiera hablar de este tema, pero para los que no me habéis visto nunca ni en pintura, diré que mi nombre es Macarena y soy correctora. Soy bastantes más cosas, me dedico a muchísimas más cosas, me he dedicado a lo largo de mi vida a muchísimas más cosas, pero en lo que respecta a este vídeo, lo más importante es que sepáis que soy correctora de estilo y correctora ortotipográfica. Bien, quiero hablar de la figura del corrector porque creo que es una figura bastante invisibilizada. A muchas personas les cuesta asociarlas a una persona física. Creo que a la mayor parte del mundo les suena más a herramienta de Microsoft Word que a una persona o una profesión o alguien que se dedica a esto, ¿no? E incluso si la asocian, no se imaginan cómo puede ser el día a día de una persona que se dedica a esto, ¿no? La figura del editor, por ejemplo, o del editorial, quiero decir, ¿no? Parece mucho más presente, ¿no? En nuestra cultura o en nuestra mente, en nuestro día a día, ¿no? Incluso es hasta más interesante y glamurosa, o al menos lo era hace 10, 20 años o cuando yo era niña. No sé si han cambiado mucho las cosas, depende de para quién, ¿no? Pero le han dedicado incluso películas y series de televisión a la figura del editor, mientras que el corrector, bueno, como os decía, sigue asociándose más a una herramienta. Antes de empezar a explicar o a decir cualquier cosita, me gustaría aclarar que mi objetivo con este vídeo no es dar teoría acerca del mundo de la corrección y el trabajo o la figura del corrector, sino simplemente acercar un poquito más a la labor de un corrector y su figura al público en general, a cualquier persona que pueda estar interesada, que le pique la curiosidad o simplemente entretenerse, porque al fin y al cabo, ¿qué cosa más entretenida hay que oírme hablar mientras miro a la cámara, por ejemplo? Es broma, por supuesto. Si tienes algo mejor que hacer, vete a hacerlo ya. Si tienes obligaciones, ¿qué haces viendo un vídeo a estas horas? No, ¿eh? Más de una vez me he encontrado con alguna persona, un conocido, que me pregunta, oye, ¿y qué es eso de ser correctora? ¿A qué te dedicas realmente? Siempre se nos relaciona a los correctores con esta figura, el barrendero del lugar, ¿no? Por así decirlo, o en el peor de los casos, el carnicero, el que va cortando cuestiones, sobre todo en el mundo literario, ¿no? Digamos, va cortando cuestiones del autor para que todos los textos sean uniformes y se parezcan unos con otros, cuando no tiene nada que ver con eso lo que hace realmente el corrector. O sea, habría que empezar diciendo que de un tiempo a esta parte, sobre todo con la popularización de escribe tu libro rapidito y públicalo en no sé cuántos días y súbelo en Amazon y ten tu libro, de forma general hemos llegado a la conclusión de que cualquiera con un mínimo de conocimiento en ortografía básica y con gustito por la lectura puede llegar a tu texto y corregirlo y ya pues está listo y él es un corrector o correctora. Pero lo cierto es que para ejercer profesionalmente, y quiero hacer un inciso en la palabra profesionalmente, de corrector o de correctora se necesitan bastante más cosas. Eso es esencial, está bien, sí, tener en cuenta la normativa, pero también hay que seguir instruyéndose, seguir formándose, tener bastante ojo crítico y empatía y sobre todo leer de una forma especializada. No es una cuestión de leer así como voy a leer esta historia, no. La lectura de corrección es muy distinta a la lectura, al modo en la que leemos otros textos, digamos, ¿no? Pero bueno, más adelante hablaremos de eso en otros vídeos. Hoy vamos a hacer una introducción a esta especie, digamos, desconocida que es el corrector. Y habrá quien pensará que la figura del corrector o que el acto de corregir, digamos, es algo propio de la edad moderna, ¿no? De este boom editorial de libros, de las páginas web, puede que incluso, no sé, como mucho que tendrá 40 años, 50, desde el auge de la publicidad, las revistas y los periódicos. ¿Por qué no? Pero no, la verdad es que no, nada más lejos de la realidad. Corregir textos existe desde que existen los textos, aunque parezca un trabalenguas. Quizá no se le llamaban correctores como tales, o no se le llamaba el acto de corregir tal y como lo entendemos ahora, pero ya en la Edad Media, con los primeros textos, digamos, transcritos por monjes en monasterios, por ejemplo, ya se sobreentendía que una vez
un individuo transcribía un texto, era necesario que un segundo, con una mirada fresca y que no tuviera una relación, digamos, tan sobrecargada con el texto o el contenido del mismo, debía revisarlo. Ahora, si queremos ir a una época en la que la figura del corrector y el acto de corregir fue inevitable, hemos de viajar hasta la aparición de la imprenta. Porque una vez llegó la imprenta, era imposible no necesitar la figura del corrector. Imaginaros estas tremendísimas máquinas que debían ser, digamos, utilizadas a mano por más de una persona, y estas enormes placas, las famosas placas, que se utilizaban para, bueno, pues imprimir en papel con tinta, ¿no?, el contenido pues, de una revista, de un periódico, etc. De este contexto histórico más o menos nace el concepto de corrección de pruebas. Una vez se tenían las placas y se imprimía, digamos, la primera prueba, ¿de acuerdo? La primera vez que se plantaba, digamos, la placa sobre papel, ¿de acuerdo? Ese papel era la prueba, ¿no? El primer ejemplar impreso, digamos, y se pasaba a la figura del corrector, y era este individuo, esta persona, la que revisaba que todo estuviera bien, no fuese a haber, digamos, no sé, 2 letras intercambiadas, palabras mal puestas, etcétera, ¿no? No solo era una cuestión de puntuación, pensad que todo esto se hacía a mano. Entonces, revisarla era crucial. Si no, te arriesgabas a sacar, no sé, decenas, cientos de ejemplares con errores garrafales terribles que ponían en evidencia y en mal lugar a la entidad que las había impreso, en este caso, pues no sé, un periódico. De ahí poco a poco vamos llegando a lo que entendemos ahora como la figura del corrector. Esta persona que lo que hace es no solo revisar la puntuación, la ortografía, las tildes, etcétera, sino que también pues procura que el texto se adapte a una norma, digo, en el caso de los textos en español, pues sería a las normas que ya hay establecidas en el marco de la ortografía, gramática y lengua española, ¿no? Y me diréis, bueno, Maca, pero a ver, un corrector solo corrige libros de, no sé, narrativa. Y no, la verdad es que no. Es decir, un corrector, dependiendo de su experiencia, formación y especialidad, puede corregir textos jurídicos, puede corregir manuales como los que utilizamos cuando vamos al instituto. También la figura del corrector está presente en las tesis doctorales, en las tesis de máster, para asegurar la rigurosidad del mismo y a su vez pues la seriedad de lo que se quiere exponer. Digamos que una tesis doctoral, demonios, es una tesis doctoral, tardas muchísimos años investigando para poder sacarla, como para que encima tengas un tocho de, yo qué sé, 100 y pico, 300 páginas incluso, y que haya faltas de ortografía, ¿no? En el mundo de la empresa, por ejemplo, la figura del corrector es necesario para todos estos grandes documentos que, digamos, procuran dar una imagen fiel de la compañía hacia el exterior, sobre todo cuando hay accionistas de por medio, digamos, como los planes de marketing, planes de sostenibilidad, plan económico financiero. No nos olvidemos, por supuesto, de periódicos, revistas, blogs, cualquier medio, digamos, que implique texto y que quiera ser conocido por su rigurosidad, por su seriedad y por su profesionalidad, va a necesitar o va a requerir, mínimo, la figura de un corrector ortotipográfico. Mínimo. A grandes rasgos, la figura del corrector de lo que se encarga es de que cuando tú conduzcas tu mirada sobre la calzada o la carretera de la lectura, no te encuentres con baches que te produzcan confusión, distracción o desagrado. Que no haya esta clase de interrupciones, este ruido de fondo, como cuando estás intentando sintonizar una radio, para aquellos que alguna vez todavía intentéis sintonizar una radio, ¿no? Se trata de evitar todo esto para que el texto y su contenido brillen de forma absoluta. Si bien la figura del corrector es bastante invisible, de eso se trata. Si has leído un texto y no te has encontrado con ninguna interrupción, ni nada que te haya llamado la atención al punto de decir, ¿esto está bien aquí? ¿No le falta un acento? No hay un doble espacio, no parece que haya más distancia entre esta palabra y entre esta que entre el resto de las del párrafo. Si al leer no has encontrado nada de eso, muy probablemente es que detrás de ese silencio, detrás de ese, digamos, viaje suave por la calzada de la lectura, ha habido la figura de un corrector.
Llegados a este punto no haría falta que os explicara qué hago yo o a qué me dedico en mi día a día. No obstante, si tenéis cualquier pregunta, incluso cualquier recomendación asociada a cómo editar y hacer estos vídeos, me dejáis aquí abajo en los comentarios. Os deseo lo mejor y ya nos vemos en un siguiente vídeo. Un besazo y adiós. La verdad es que no poder verme es estresante, frustrante y da la sensación de que puedo estar haciendo un montón de tomas y como la única forma de verlo es quitarle el micro y además volver a intentar, volver a mirar, no sé qué, sacarlo del trípode. Es un estrés, no acabo, así que he dicho, mira, voy a grabarlo con la cámara frontal y la calidad del vídeo me lo vais a tener que perdonar si tiene menor calidad que si lo hiciera con la trasera o no, porque es lo que hay.